Las opiniones, críticas y comentarios vertidos en este programa son responsabilidad exclusiva de sus panelistas e invitados. Televisora Nacional S.A. ni ninguna de sus empresas afiliadas tiene responsabilidad alguna sobre los mismos. Mesa de Periodistas. Muy buenos días y bienvenido a Mesa de Periodistas de este jueves 9 de junio. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias por iniciar el día con nosotros. Les recuerdo, aquí en Mesa de Periodistas usted tiene un análisis profundo y diferente que te pone al día. Les comparto los temas que vamos a analizar en hora y media de programa de hoy. Hoy vamos a hablar de la crisis y reformas al sistema de salud pública. Yo les recuerdo que antes de la pandemia el sistema de salud pública en Panamá ya presentaba escenarios de crisis, problemas en los servicios de atención pública, proyectos de infraestructura de hospitales y policlínicas abandonados, hacinamiento en los principales centros hospitalarios del país, entre ellos el complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social, el Hospital Oncológico, el Hospital Santo Tomás, escasez permanente de medicamentos, colapso del sistema de jubilaciones y pensiones de la Caja del Seguro Social, incluso prácticamente nula la salud preventiva, lo que marcaba índices importantes de crecimiento en temas como diabetes, presión, cáncer. O sea, Panamá presentaba un escenario muy complejo. Y para rematar, nos cae la pandemia. Pareciera ya controlado el tema de la pandemia. Si bien es cierto, tenemos olas con frecuencia, ya sabemos qué hacer, cómo afrontarlo. Y la cobertura de vacunas nos permite definitivamente ya entender cómo la sociedad panameña se va a manejar con el COVID-19. Pero creo que es tiempo de retomar los esfuerzos de enfrentar las reformas al sistema de salud pública. Y hoy vamos a hablar con el doctor Jorge Prosperi, médico pediatra, experto en salud pública, quien tiene un concepto amplio de qué se debe hacer para retomar esos esfuerzos de reformas importantes al sistema de salud pública. También vamos a hablar de las Cumbres de la América. Hoy continúan las sesiones, las reuniones entre los mandatarios. Hoy debe presentar su discurso el presidente de la República, Laurentino Cortizo, ante los mandatarios. Hoy debe tener también la reunión bilateral con el presidente de Chile, Gabriel Boric. Y vamos a hacer un análisis sobre una entrevista que él diera a la televisión a la televisora France 24, en donde habló de múltiples temas. Habló de la necesidad del apoyo en materia migratoria, que es un tema regional, pero también habló de negociaciones con China y de retomar la revisión del Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos. Al final vamos a dedicar algunos minutos para repasar algunos hechos que hacen noticia. Vamos a hablar del veto a la ley del Lago Bayano y vamos a recordar los 35 años de la cruzada civilista. Es el momento para reflexionar de la necesidad de recordar la importancia de las cruzadas nacionales para enfrentar los problemas de país y la importancia de la acción ciudadana. Estos son los temas que vamos a analizar hoy. Presento quienes me acompañan. Ya está conmigo Sabrina Bacal. Sabrina, muy buen día. Buen día. ¿Cómo están todos en sus casas? Buen día a los oyentes. Gracias, Sabrina. Buen día. Nando Martínez. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días. Saludos a todos nuestros oyentes. Gracias. Bien. Entramos de lleno al tema a los temas que vamos a analizar hoy. El primer tema que les queríamos presentar es la crisis a la reforma del sistema, la crisis y las reformas necesarias al sistema de salud. Como les explicaba, antes de la pandemia ya el sistema de salud en Panamá tenía enormes retos, porque ya estábamos viviendo escenarios de crisis. Eran evidentes, los panameños los vivíamos todos los días. ¿Cómo lo vivía el panameño cuando iba a buscar servicios en los centros de salud, en los hospitales, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja del Seguro Social, porque estamos hablando de la salud pública? El hacinamiento en los principales centros hospitalarios. Ya se registraba hacinamiento. El complejo
se desbordaba la capacidad, había muy poca capacidad de atender efectivamente a las personas que iban a buscar atención médica. El Hospital del Niño, ¿qué demora para construir el Hospital del Niño? El Hospital Santo Tomás, el oncológico, que ayer se hizo un recorrido por el área en el área de Clayton, donde se va a construir el oncológico. Incluso eso se suma que para resolver esos problemas en esos centros hospitalarios, la administración Martinelli sobre todo retoma la construcción de una serie de proyectos que quedaron en el abandono, que no los pudo terminar la administración Martinelli, que no los pudo retomar la administración Varela. Ya vemos el hospital de Metetí, el problema que hay en el hospital de Colón, proyectos necesarios. La crisis que se vive en el sistema de pensiones y jubilaciones de la Caja del Seguro Social. Ya antes de la pandemia tenía que tomarse una decisión. Este gobierno inició un diálogo, lo abandonó. ¿Qué vamos a hacer? No sabemos. El problema del desabastecimiento de medicamentos, eterno problema que sufren sobre todo los asegurados en Panamá. Se creó una mesa para resolver el problema que ha quedado la mesa. Sigue el problema de desabastecimiento de medicamentos. En fin, ya había un escenario de crisis, nos cae la pandemia, presiona mucho más un sistema ya deteriorado, ya un sistema golpeado. Pero con el amplio proceso de vacunación, con la enorme cobertura que tiene la vacunación en Panamá, pareciera que el tema de la pandemia ya está por lo menos controlado. O sea, sabemos qué hacer. Vamos a seguir teniendo una que otra ola, el sistema pareciera estar resistiéndolo, pero tenemos que retomar la actividad propia del sistema de salud panameño. Otros problemas enormes, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con los problemas renales, con los problemas de diabetes, con la presión, con los problemas del corazón, con el cáncer? Incluso te puedo sumar las emergencias provocadas por las acciones de violencia en Panamá, que también presionan sobre todo a los cuartos de urgencia. Y hoy queremos hablar de la necesidad de enfrentar estos retos de la salud panameña y de las reformas necesarias. Y para hablar del tema, presento al invitado del día de hoy, es el doctor Jorge Prosperi, médico, pediatra, experto en salud pública, ex representante de la Organización Panamericana de la Salud. Y con él queremos hablar de la necesidad de retomar los esfuerzos que ya existían para generar esa reforma a un sistema de salud pública que pareciera que ya no aguanta más. Doctor Prosperi, muy buenos días. Bienvenido a Mesa de Periodista. Muy buenos días, muchas gracias. Doctor. Qué bueno que tengo la oportunidad de hablar sobre este tema que es fundamental, como usted ya ha dicho. Y qué bueno que esté con nosotros y lo diga aquí en Mesa de Periodistas. Doctor, pareciera, como les decía, que la pandemia ya sabemos qué hacer. Ya sabemos cómo convivir con la pandemia. ¿Cuáles son los principales esfuerzos que debemos retomar a partir de este momento en donde ya Panamá tiene que ver qué va a hacer con su sistema de salud? Buen día, lo escuchamos. Ok, vamos a tratar de hacer un resumen porque es un tema largo, aunque ya usted en su participación previa casi que lo dijo todo. En serio que sí. Sí, en efecto, nosotros vamos rumbo a controlar la pandemia, ¿no? Como señala usted, pero ojo, cuidado, que el virus está ahí, el virus es ahora más contagioso y sigue presente, ¿no? Y lo primero es mantener las medidas de bioseguridad que conocemos, ampliar el programa de vacunación, garantizar que la vacuna le llegue a todos los que no le ha llegado. Eso no podemos perderlo de vista. Pero dicho eso, definitivamente que ya hay las condiciones para retomar algunas cosas. Hace como 2 o 3 años, recuerda usted, el presidente, nosotros firmó un decreto, el decreto 290, en el cual manifestaba o se mandataba que comenzara la transformación del sistema de salud con la coordinación efectiva entre la Caja del Seguro Social y el Ministerio. Eso tenía su fundamento en la Constitución, en el artículo 115 de la Constitución que ordena que se integren los servicios públicos de salud y decía que la ley reglamentaría esa materia. Bueno, ya tenemos algunos reglamentos, voy a hablar en eso, pero eso a su vez estaba basado, fundamentado
en esfuerzos que se vienen realizando en este país desde la Concertación Nacional para el Desarrollo, la mesa de diálogo para la transformación del sistema y finalmente el esfuerzo de la Comisión de Alto Nivel para la transformación del sistema de salud, que a la postre terminaron produciendo un documento que se llamó el Libro Blanco. Ese Libro Blanco para la transformación del sistema contiene todo lo que hay que hacer, todo está escrito, todo está hablado, como manifestaba yo ayer en mi columna de opinión en La Estrella de Panamá. Nosotros sabemos qué es lo que hay que hacer. Tenemos los recursos financieros para hacerlo, tenemos los recursos humanos para hacerlo, y yo creo que lo que nos ha faltado ha sido, bueno, por un lado la pandemia que nos agarró, pero la pandemia comenzó hace 3 años, y antes de hace 3 años teníamos los recursos, sabíamos qué era lo que había que hacer, y teníamos también los recursos humanos. O sea que no es que es ahora, a partir de ahora que tenemos los recursos los tenemos desde hace 15 años o probablemente antes. En mi opinión, lo que ha faltado es voluntad, apoyo político efectivo para transformar el sistema, que no es solamente establecer la coordinación efectiva entre el Ministerio y la Caja. La cosa, como bien señalaba usted previamente, tiene que comenzar con el fortalecimiento institucional de cada institución. Una vez que el Ministerio de Salud tenga sus redes de servicios fortalecidas y sea capaz de prestarle la atención adecuada a todos los panameños que no tengan seguro social, y de una vez que el seguro social tenga sus redes de servicios de salud perfectamente funcionando con su capacidad de resolución adecuada, entonces podemos pensar en ponernos a coordinarnos, ¿verdad? De manera de que lo que le hace falta a uno lo ofrece el otro, y al final del día quien resulta beneficiado es el panameño, porque el panameño no le interesa, honestamente, el panameño no le interesa si lo atiende en una institución del Ministerio del Seguro. El panameño lo que quiere es que lo atiendan bien, que lo atiendan oportunamente, que cuando el médico le receta una medicina, la medicina la consiga ahí mismo en el establecimiento, que no tenga que ir a comprarla a una farmacia privada, que por cierto son carísimas, que no tenga que esperar 1 año para operarse, qué sé yo, una hernia o un problema en una rodilla. Que su médico especialista esté disponible cuando él lo necesita. Todas esas cosas que todos sabemos en este país. El problema de los recursos humanos, el problema de los medicamentos, el problema de los establecimientos de salud que no están en buen estado. Bueno, eso tiene que componerse bien compuesto y se está componiendo, pero y ahora hay que aprovechar el momento, ¿no? ¿Verdad? El momento para hacerlo. Como si este discurso fuera poco. Hace la semana pasada, el Ministerio finalmente, y digo finalmente y lo subrayo porque este Libro Blanco para la transformación del sistema tiene más de 10 años de estar engavetado por algún lado, ¿no? ¿Verdad? Entonces finalmente dijeron, oye, esto está bueno, y formularon 3 resoluciones que van dirigidas a, 1, utilizar el Libro Blanco como un documento de referencia para la transformación. 2, utilizar la propuesta de medicamentos, o sea, la propuesta para garantizar el acceso oportuno a medicamentos de calidad. Y 3, utilizar como referencia también la propuesta para la promoción de la salud, que para mí es de lo más importante, porque hacemos poco o nada en nuestro país por lo que es promover estilos de vida saludables, promover la salud y evitar las enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí todos los años se mueren un poco más de 10.000 personas en nuestro país, bastante más, 12.000, 13.000 personas de hipertensión, de cardiopatías, de diabetes, de cáncer, de enfermedades crónicas, que tal vez si las personas hubieran sido atendidas tempranamente, se les hubieran detectado tempranamente, se les hubiera podido prolongar su vida, y a lo mejor hasta no hubieran fallecido. Entonces, pero eso también está contemplado. Entonces yo creo que ahora es el momento y yo creo que van a avanzar. Creo también, opino que es absolutamente necesario que se junten las 2 cabezas de los 2 sectores, el director de la Caja y el ministro de Salud, se sienten, formulen un plan de trabajo, y ese plan de trabajo para comenzar la transformación, la coordinación efectiva, lo echen a andar, sin egoísmo, sin afán protagónico, sino solamente pensando en que lo que se quiere es que lo que salga sea un producto mejor para la salud de los panameños. Doctor, Me quedo por ahora. Sabrina Bacal tiene pregunta, doctor.
¿Cómo está, doctor? Yo creo que el diagnóstico está clarísimo y hace bastantes años, pero creo que la realidad se ha ido alejando y alejando de ese diagnóstico. Usted decía ahorita se está componiendo, pero la percepción mía como periodista y creo que de muchos ciudadanos es que se está descomponiendo. Hay menos reservas en la caja del Seguro Social, los medicamentos están más costosos, la mesa esa que estaba buscando soluciones para los medicamentos, pues que yo sepa no ha logrado ningún cambio sustancial en el bolsillo y en el abastecimiento, los hospitales están más llenos, ahora incluso la basura es un problema de sanidad pública. ¿A qué se refiere cuando usted dice que se está componiendo? Porque faltan 2 años de gobierno que serán 2 años eminentemente políticos. Y yo tengo serias dudas de que algo se componga en estos 2 años faltantes, a menos de que usted tenga alguna información de que sí se está componiendo algo. Buenos días, Sabrina. Gracias por la pregunta. Usted siempre bien incisiva, como debe ser, ¿no? ¿Verdad? Como debe ser. Tal vez no fue el más feliz uso de la palabra componiendo, ¿no? ¿Verdad? Tampoco creo que la cosa se está descomponiendo. Transaría, me refiero a lo que es la propuesta de salud y me voy a explicar un poco más. Transaría porque no avanza, transaría porque está paralizada. Y no paralizada totalmente, sino que digamos que no llena las expectativas de los panameños y panameñas que acuden a los centros de salud del Ministerio de la Caja del Seguro Social. Eso no se puede negar. No se puede negar que no hay medicinas, pero hay una comisión trabajando, que no está trabajando a la velocidad que debería trabajar. Estoy de acuerdo con usted, porque ahí también se conocen cuáles son las soluciones, se conoce qué es lo que hay que hacer para garantizar que haya medicamentos en las instituciones y la gente no tenga que ir a la caja de seguro social, a las farmacias privadas. Se conoce perfectamente la influencia, los problemas que hay en lo que tiene que ver con la administración, con todos los recursos y con todos los procedimientos que enlentecen, entorpecen ese proceso, todo lo que tiene que ver con la influencia de la empresa, de la industria farmacéutica en la cadena de suministro de los medicamentos. Eso lo sabemos, todos lo sabemos. Y yo espero sinceramente espero que esta comisión empiece a producir, empiece a mostrarnos soluciones. Eso es lo que estamos esperando los panameños. No solamente que se reúnan, sino que cuando vayamos a un establecimiento estén las medicinas ahí, producto del esfuerzo de la comisión. Eso es una verdad. También es cierto, cuando me refería al hecho también es cierto, por otro lado, que el Ministerio tiene que fortalecer lo que se llama la capacidad de rectoría y de regulación para garantizar que estas cosas funcionen. No se puede negar tampoco que el problema de la basura es un problema clarísimo. Yo he escrito por lo menos 10 artículos sobre ese tema. Nuestra ciudad está tomada por la basura, con la venia o con la anuencia o con la vista gorda de los que tienen que ver por eso. Hoy salió el director de la Autoridad de Aseo diciendo que necesita más presupuesto. Por amor de Dios, hombre. Sí, yo creo que tienen suficiente presupuesto. Entonces, entre la autoridad de aseo, la alcaldía y nosotros mismos los panameños que tiramos la basura donde sea, como sea, y no nos preocupamos ni por reciclarla, ni por embolsarla, ni por ser un poco más ordenados, ese es un problema que tenemos que resolver. El asunto fundamental para mí es el problema del modelo de atención, ¿no, verdad? Y la garantía de atención con calidad en las redes de servicio. Aunque usted no lo crea, Sabrina, sí se están haciendo esfuerzos por transformar ese modelo de atención de suerte que nos preocupemos no solamente por andar curando enfermedades, sino promoviendo la salud, previniendo las enfermedades. Eso es importante, eso es bien importante, probablemente tan importante o más importante que la parte de la atención 100% dedicada a la atención de la enfermedad. Pero no vamos también se está fortaleciendo la capacidad de muchos establecimientos
la famosa ciudad de la salud va a estar lista en algún momento, y digo en algún momento porque ya debería estar lista. Fue promesa de campaña y no ha sido así. No se ha cumplido con eso, pero el solo hecho de que se planteen estas resoluciones y estos decretos que le digo, y que se inicie la concertación para realmente mejorar las cosas a nivel del sistema, es parte de lo que yo quise decir cuando decía componiendo. Pero sí, no se está componiendo a la velocidad que quisiéramos. Le doy la razón, así es como usted lo dice, no está a la velocidad, pero sinceramente no creo que se está descomponiendo. Es difícil que se descomponga más de lo que ya lo dejaron descompuesto los 2 o 3 gobiernos que tuvimos antes del actual, porque esto no comenzó a descomponerse hace 2 años y medio. Esto se descompuso en el gobierno anterior, se descompuso en el gobierno más anterior y también se descompuso en el gobierno anterior del mismo partido del actual. Es decir, este es un problema de todos. Entonces nosotros tenemos que ver todos cómo hacemos para mejorar la situación. Nando Martínez. Sí, buenos días, doctor. Hace más de 20 años, la doctora Aida Livia Moreno de Rivera publicó 2 libros. Uno se llama Nuevo Modelo de Atención Sanitaria, Salud Familiar, Ambiental y Comunitaria, y el otro se llama Nueva Visión y Noción de la Política Pública de Salud en Panamá. Este es un antecedente del libro blanco, si se quiere decir, allí se plantea un tema central, el que usted acaba de mencionar. ¿Cómo hacemos para voltear lo que se llama la pirámide de la asignación presupuestaria desde el punto de vista versus los niveles de atención? Es decir, nosotros tenemos un sistema curativo basado, y es un sistema curativo que se vuelve lucrativo, porque al final del camino el sistema curativo no favorece a los pacientes ni favorece la salud de la población, pero sí favorece a las empresas que venden medicinas, a los que proporcionan insumos para los hospitales, a los que se ganan las grandes mega obras para hacer los hospitales, etcétera, etcétera. Hace más de 20 años, el primer nivel de atención recibía el 75 o el 85% de todas las personas que requerían salud, pero recibía el 4.6% del presupuesto. Y el tercer nivel de atención, me estoy saltando el segundo, atendía del 5 al 10% de la población, pero recibía el 30.6% del presupuesto. Yo creo que esa pirámide, no conozco cómo funciona ahora, cuáles son las cifras de ahora, 20 años después, pero si tomamos en cuenta todo lo que ha representado en gastos, la pandemia, los niveles de todo lo que se ha visto el sistema en la obligación de incrementar en términos curativos, creo que el ancho de la pirámide se ha agrandado mucho más. Entonces, un poco mi pregunta es, sabemos lo que hay que hacer, pero no hemos hecho y no hacemos lo que hay que hacer, aún sabiéndolo, porque ese no hacer favorece un esquema que beneficia a muchas personas y que están medrando tristemente de esta situación. ¿Qué hacemos, doctor? Bueno, gracias. Gracias por la pregunta. Es tal cual como usted lo ha dicho. Sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos porque hay en el camino, en el intermedio, una pirámide, una montaña de intereses, ¿no es verdad?, que lo impiden, que lo dificultan. Imagínense por un momento que, por cierto, lo que publicó la publicación de Aida Livia, de la doctora Moreno. Aida Livia es mi compañera, nosotros estudiamos juntos, nos graduamos juntos, somos buenos amigos. Ella es una mujer brillante y lo que dijo en ese libro, en ese documento, es fundamental para transformar el sistema de salud. Eso
Algunos años antes lo dijo el ministro de Salud canadiense, el doctor Mark Lalonde, hace más de 50 años, cuando habló de los determinantes de la salud y de la enfermedad, que son 4 determinantes básicamente: todo lo que viene del ambiente, todo lo que viene de la genética, todo lo que viene de los estilos de vida y lógicamente los servicios de salud. Y resulta que lo que menos influye en la salud de la población, ¿no es verdad? Como bien lo señaló usted, son los servicios de salud, pero resulta, me refiero a las infraestructuras, no, me refiero a las grandes edificaciones, a los hospitales, pero resulta que ahí es donde ponemos el dinero. Exacto. Ahí es donde metemos el dinero. La mayor cantidad del presupuesto de inversiones y gastos del Ministerio y de la Caja se va, pues lógicamente, además del pago de salarios de recursos humanos, que eso es un tema también que hay que revisar, en las construcciones. Pero en las construcciones no se produce la enfermedad. En las construcciones se trata de reparar la enfermedad que ha ocurrido en la comunidad. Pero imagínense por un momentito, como usted bien lo señaló, y lo quiero subrayar a riesgo de caerle mal a muchas personas que nos están oyendo. Imagínense ustedes cómo se viene abajo todo ese negocio, toda esa industria que tiene que ver con la atención de la enfermedad, si nosotros nos enfocáramos, ¿verdad? Si nosotros nos enfocáramos en los próximos 10 años en prevenir enfermedades y en promover estilos de vida de salud y promover la salud. Entonces, a lo mejor no hay enfermos. Mi maestro, el doctor José René Esquivel, decía que los hospitales son el fracaso de la salud pública. Oiga, el fracaso de la salud pública. Y sin embargo, seguimos interviniendo en ese modelo, seguimos gastando dinero en ese modelo. Yo no quiero decir que queremos que la gente se enferme para que vayan a los hospitales y para que sean objeto de intervenciones carísimas de todo tipo y que necesiten medicamentos costosísimos. No quiero decir eso, porque somos humanos, somos buenos humanos y conozco que por lo menos la inmensa mayoría de mis colegas están realmente preocupados por la salud y el bienestar de la población. Pero definitivamente ese es un modelo que hay que romperlo, que hay que acabar con él, que hay que transformarlo. Tenemos que volver a las raíces, tenemos que fortalecer el primer nivel de atención de manera importante. Este gobierno tiene que comprometerse con eso, como decía hace un momento la periodista Bacal, le quedan 2 años y lamentablemente aquí ya en este país, a un poco más de 2 años de las elecciones, pareciera que lo único que nos mueve es quién va a ser el candidato a presidente de la República en el 2024. Yo le recomendaría a las actuales autoridades que se olviden de eso por el momento y se ocupen de cumplir plenamente con lo que tienen que cumplir. Entonces, ese primer nivel de atención, ahí está, necesita fortalecerse. La infraestructura necesita fortalecerse, el modelo de atención necesita fortalecerse. Ahora, como si fuera poco, y señalé también en la columna de ayer, hay un nuevo mandato ciudadano, el Pacto del Bicentenario Cerrando Brecha, en el cual mucha gente no confía, lógicamente porque tienen el recelo de que nosotros, que somos los campeones mundiales de las concertaciones y los diálogos, y de las al final vamos a terminar archivando este diálogo. Bueno, yo no creo que eso va a ocurrir, porque la población no va a dejar que eso ocurra. Y el mandato ciudadano expresado, además de lo que usted planteaba en la publicación de la doctora Moreno, el mandato ciudadano expresado en ese diálogo es clarísimo, la gente percibe lo mismo, la gente percibe que es necesario que se fortalezca el primer nivel de atención para que sus problemas de salud sean atendidos integralmente ahí en la comunidad y no tengan que venir a Panamá o ir a las capitales de las provincias más ricas a resolver su problema. Eso tenemos que resolver. Doctor, en el primer párrafo de su artículo de ayer, usted sostiene que antes de la pandemia se inició una transformación del sistema a partir de una coordinación efectiva y sostenible de los servicios integrales de salud. Yo creo que si algo demostró la pandemia fue que esa coordinación efectiva y sostenible de los sistemas de salud era indispensable para enfrentar la crisis de salud que significó esa misma pandemia. Mi pregunta es, doctor, bueno, ya pasó la pandemia, estos niveles de coordinación integral entre el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social, que representan serios problemas para la eficiencia y la gestión
del sistema de salud existente se van a preservar, se van a mejorar. ¿Qué va a pasar con esto? Porque la dualidad de dos entidades prestadoras de salud es un problema que, lejos de descoordinadamente, por supuesto, lejos de resolver los problemas, los agravan. Bueno, de nuevo, tiene razón. Usted me pregunta que qué va a pasar. Ojalá yo tuviera la varita mágica para contestarle esa pregunta. Yo creo, primero que nada, que hace falta una coordinación por encima de las dos cabezas. Mire, voy a ser claro, voy a tocar un tema que no lo puse por ahí, por ningún lado, pero yo creo que hace falta una coordinación que siente en una mesa de trabajo al ministro y al director de la caja, ¿no verdad? Y les diga, bueno, vamos a hacer un plan para comenzar a coordinar. Aquí esto es lo que se quiere y vamos a avanzar en esa dirección. Eso tiene que estar adscrito directamente al despacho del presidente de la República si quiere que esto se avance, porque al final del día, yo lo he vivido, mire, yo fui director de un sistema integrado de salud hace 30 años en este país, ¿no? Yo sé de esta situación, yo la he vivido. Yo fui director del sistema integrado de salud del Bayano hace 30 años en este país y mi mayor problema era cuando del Ministerio de Salud me llegaba una directiva y de la Caja de Seguro Social me llegaba otra directiva. Algunas veces era la misma, otras veces eran diferentes y en el peor de los casos eran contrarias. Entonces, ¿qué problema tenía yo para coordinar efectivamente en ese sistema integrado? Por fortuna, el sistema integrado era pequeño y no habían dos hospitales, montones de centros de salud, pero imagínense los problemas que tiene la gente que trabaja aquí en la ciudad de Panamá. Eso es real, eso es bien real. Y se vio clarísimo cuando comenzó la pandemia, las dificultades que existieron para la coordinación, pero yo lo pongo en el artículo porque había algo de coordinación y el hecho de que nos sentáramos en una mesa, porque nos sentamos en una mesa al principio de la pandemia y todavía lo seguimos haciendo, a buscar la manera de trabajar conjuntamente entre el Ministerio y la Caja, fue muy bueno y como que sentó las bases para que esta coordinación fuera efectiva. Pero como bien señala usted, esto no es fácil. Y no es fácil porque somos seres humanos, pues, y como seres humanos que somos, cada uno quiere tener el liderazgo, la jefatura, el protagonismo, ¿no es verdad? Entonces, ¿dónde cede un ministro de salud? ¿Dónde cede un director de la Caja de Seguro Social para que salga un producto que ya no sea mi producto del ministerio ni mi producto de la Caja, sino que sea el producto que necesita el país? De eso se trata esto, de que venzamos el afán protagónico. Y yo creo que, sinceramente se lo digo, puedo estar equivocado, pero yo creo que ahora mismo, en este momento, hay las condiciones. Si hay algo que nos ha enseñado a nosotros esta pandemia, que como alguien dijo, creo que usted mismo o la persona o anteriormente, esta pandemia cuando llegó nos encontró con un sistema de salud fragmentado, segmentado y en malas condiciones, incapaz de enfrentar de mejor manera la cosa. A pesar de eso hemos avanzado, hemos aprendido, porque los panameños a veces somos muy exigentes. Lo que pasa en Panamá pasó en todos los países del mundo. Nadie sabía cómo enfrentar el virus. Nosotros sobre la marcha aprendimos a enfrentar el virus y hemos salido adelante. Ustedes ven los resultados hoy en día. Estamos en una quinta ola, pero yo creo que estamos saliendo adelante. Ahora bien, un asunto, una lección aprendida es que si no lo hacemos de manera coordinada, no vamos para ningún lado. No vamos para ningún lado, te lo juro. Entonces, yo creo que ahora mismo hay un buen ambiente sobre el hecho de que si coordinamos, la cosa va a salir mejor que si no coordinamos. Pero es un gran reto, como usted bien lo está diciendo, es un gran reto. No es fácil, pero yo creo que sí puede hacerse. Doctor, los panameños estamos acostumbrados a ver a los gobiernos resolver los problemas de atención construyendo nuevos hospitales, o sea, recibiendo a los enfermos. ¿Qué tiene que hacer el gobierno para cambiar esa cultura y trabajar la prevención? Hasta ahora lo que han hecho los gobiernos en materia de prevención pareciera no estar dando resultados. Es que no se ha hecho prácticamente nada. ¿Y qué se tiene que hacer? Honestamente, es que no se ha hecho nada o muy poco, perdón. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos? Bueno, tienen que atreverse, pues. Tienen que atreverse y decirle al pueblo panameño esto que estamos hablando nosotros. Mire, es importante que tengamos un hospital para resolver
los problemas, unas clínicas o unos centros de salud para resolver los problemas cuando usted se enferme. Pero más importante es que nosotros evitemos la enfermedad, porque la enfermedad no se produce ahí en los hospitales, se produce en la comunidad. Entonces hay que trabajar muy duro para cambiarnos esa cultura, para cambiarnos ese chip a los panameños. Porque si hay un pueblo que le gusta ver las carreteras y los edificios y llenarnos la boca de cuando vemos los edificios ahí en la cinta costera, somos nosotros. Con una placa, gobierno tal construyó este edificio. Así es. Así es. Qué terrible, ¿no? Sí. Pero eso también lo saben los gobernantes, como usted lo ha dicho. Los políticos lo saben. Entonces los políticos ahora dicen, no, ¿qué quiere la gente? Quiere carreteras. ¿Qué quiere la gente? Quiere edificios. ¿Qué quiere? Esas cosas. Pero esas cosas no cambian. Necesitamos un nuevo modelo no solo de atención de salud, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de crecimiento, un nuevo modelo de desarrollo integral que se preocupe realmente por la gente y no se preocupe por las obras, por esos palacios de concreto que no resuelven nada, ¿no? Pero es bien difícil, es bien difícil. Lo primero que tiene que hacer el gobierno es reconocerlo y yo creo que lo saben. Pero de nuevo, el tema subyacente ahí es, uno, que las obras se ven y en teoría en la cosmovisión colectiva nuestra de los panameños, eso es bueno, bueno que hayan obras y entonces vamos y votamos por el que hizo las obras. Y lo otro es que las obras benefician económicamente a un montón de gente, crean empleo, benefician a los dueños, benefician a los vendedores, benefician a usted quiera. Entonces, romper ese paradigma significa romperle las ilusiones, romperle los riñones a mucha gente, por decirlo de alguna manera. Para hablar en términos médicos. Doctor, perdón. No, bueno, yo iba... Doctora, hay algo que definitivamente, desde mi perspectiva, desde mi ignorancia, porque conozco muy poco de procesos de compra o de salud pública, hay algo que pareciera que puede ser fácil de controlar o fácil de arreglar y que va a tener un enorme impacto en la salud del panameño y en cómo se siente el panameño atendido por el gobierno o por las autoridades. Me refiero a la compra de medicamentos. O sea, yo no entiendo por qué me cuesta trabajo entender a lo largo de mi vida como ciudadano, como paciente y como periodista, cómo Panamá históricamente ha vivido con problemas de desabastecimiento de medicamentos en los sistemas de salud pública. Porque pareciera, o sea, ¿por qué una farmacia privada sí tiene permanente inventario? ¿Por qué una farmacia pública no la tiene? En mi imaginario no logro entender eso, no lo logro entender. Y esto definitivamente, resolver este problema va a tener un impacto inmenso en cómo se va a sentir el panameño y un impacto inmenso en cómo enfrentamos nuestras enfermedades. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se crean mesas, se crean diálogos, se crean conversaciones, se crea de todo? Pero la tradición en Panamá es que se visiten los centros de salud y no existan los medicamentos. Oiga, qué pregunta la que usted hace. Es la pregunta de los 500,000 pesos. Mire, la respuesta sencilla, uno tiene que hacerse una pregunta antes que eso, ¿no? ¿A quién beneficia que no haya medicinas en la Caja de Seguro Social y en el Ministerio de Salud? ¿Quién se beneficia de eso? ¿No? ¿Quién? La industria farmacéutica privada. Pues no hay duda de eso, no hay duda. Eso no quiere decir que lo hagan, que lo planifiquen y que estén de acuerdo en hacerlo. Pero eso es una primera realidad que tiene que investigarse. Esta situación viene beneficiando por años a la industria farmacéutica local, a las farmacias, a las que venden las medicinas. Si en el hospital no hay el medicamento para la presión arterial, el paciente tiene que ir a comprarlo en una farmacia privada y gastarse una buena cantidad de dinero. Como si eso fuera poco, ¿verdad? Ahí el Estado tiene que intervenir. Tiene que intervenir garantizando que hayan los medicamentos a nivel de las instituciones públicas. Seguimos en el análisis. Cuando usted va a la farmacia privada, resulta que en la farmacia privada el medicamento que le venden en la farmacia privada de aquí, en este país, cuesta 2, 3, 4, 5, 10 veces más de lo que usted consigue. El mismo medicamento en cualquier otro país de Centroamérica, en América del Sur y hasta en Europa, ya no digamos. Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué los dueños de la farmacia tienen una patente de corso para ponerle los precios que quieran a las medicinas y vendérselos a la gente?
Bueno, porque saben que la gente va a pagarlo, porque saben que no hay medicamentos en el seguro ni en la caja de seguro social. Ahí el Estado también tiene que intervenir, tiene que regular. Esa es la capacidad de regulación del Ministerio de Salud, que no la tiene, así con todas sus letras, que no la tiene, no está cumpliendo con su capacidad de regulación. Si cumpliera, no existiría ese problema. El otro asunto tiene que ver ¿con qué? Ya me fue la idea. El otro asunto de los medicamentos tiene que ver con la posibilidad de comprar medicamentos en otros lados, pues. Claro. Si resulta que la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud dicen, sobre todo la Caja, que es la que más provee medicamentos, dice que ellos muchas veces no tienen medicamentos porque la farmacia, la industria farmacéutica local no los provee o porque se les ha vencido el registro sanitario. Por cierto, eso del registro sanitario también es un asunto que el Estado debe resolver y no lo resuelve. Para que un medicamento tenga su registro sanitario actualizado se requieren un montón de pasos. Últimamente están mejorando un poco en eso, pero sigue siendo un problema. Esa es otra función que debe cumplir el ministerio y no la cumple. Pero vamos a lo anterior. Hombre, si aquí nos quieren vender las medicinas el sector nacional privado a un elevado costo, entonces vayamos y comprémoslas afuera. ¿Cómo las podemos comprar afuera? Hay 3 mecanismos, por lo menos hay 3 mecanismos para comprar medicina afuera. Uno es a través de la negociación y compra conjunta a través del Consejo de Ministros de Centroamérica, COMISCA. Eso se viene haciendo desde que yo trabajaba en el Sistema de Naciones, desde que yo era representante de algún país en la Organización Mundial de Salud hace 25 años. COMISCA viene haciendo eso, ayudando a los países a conseguir, a negociar precios más baratos de manera conjunta y comprarlos más baratos. El otro medicamento, el Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud. El Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud ayuda a los países a conseguir medicamentos de calidad a mucho menor costo porque hace compras globales. Entonces, lo que nos cuesta aquí, por decirle algo, $100, a lo mejor con el Fondo Estratégico nos costaría $50 o lo que nos costara, pero si nos ahorramos $1 ya salimos ganando. Y el otro son las otras agencias del Sistema de Naciones Unidas que se dedican a eso específicamente. Ahí está la UNOPS, que la citan con mucha frecuencia en el libro blanco. La UNOPS es la agencia de Naciones Unidas que tiene que ver con eso de la compra de materiales, equipos médicos, suministros. Además, también hacen construcciones. La verdad, hacen construcciones de manera transparente. Yo imagino que si le hubiéramos dado la Ciudad de la Salud a la UNOPS ya estaría hecha 10 veces, ¿no? Pero no, había que dársela a las empresas privadas que se la dimos por las razones que conocemos. Entonces, de nuevo, la voluntad política, porque el ministerio y la caja tienen capacidad, la gente que trabaja ahí tiene capacidad, sabe todo esto que yo le estoy diciendo a usted, pero no se hace porque no hay voluntad política, porque se quiere mantener el sistema, porque el sistema beneficia a unos cuantos en perjuicio de unos muchos, ¿no? Esa es mi respuesta a su pregunta, así con toda la transparencia. Doctor, muchas gracias. Luis Prosperi. Doctor, perdón. Bueno. Hay un oyente, doctor, que me dice que por qué ha tardado tanto el tema de hacer un nuevo oncológico, que hay cientos de pacientes que tienen que trasladarse todos los días para recibir tratamiento y medicamentos y exámenes, y por el hacinamiento deben esperar 4 y 5 horas para que doctoras y enfermeras y cansados los despachen en unos pocos minutos. La verdad que yo vengo oyendo de esta necesidad de un nuevo oncológico desde hace años. El Hospital del Niño, Fernando. Sí. ¿Cuántos años nada más para empezar la construcción? ¿Cuánto nos tomó? No construirlo. Que hay, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, hay que desburocratizar nuestro sistema de salud pública. Porque la burocracia... Desburocratizar. Porque esa burocratización excesiva favorece la corrupción. Ese es al final del camino la conclusión de mi tema. Eso agregue la desorganización que existe. Pero sí, es como usted lo dice. A ese oyente que dice que ha pasado, hombre, de nuevo, ¿qué puede haber pasado? Un país en el cual hay dinero, un país en el cual tenemos el espacio, el terreno para la construcción. No construimos
la ciudad de la salud, no construimos el oncológico, no construimos el hospital del niño, nos demoramos cualquier cantidad de años en remodelar el Santo Tomás. Hay un montón de hospitales en el interior que están a medio palo, que no han terminado de construirse. Colón, sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Ah? El de Colón. ¿Por qué pasa eso? ¿Ah? Eso pasa por lo que, pues, bueno, eso no hay otra explicación que no hay voluntad política, que la burocracia, que la corrupción, que la falta de organización. Son cosas que no se pueden negar. Entonces, pero se pueden resolver todas se pueden resolver. Yo espero que se resuelvan, pues, ¿no? En algún momento. Pero depende mucho de nosotros, ¿ah? Depende mucho de nosotros, si no es que todo de nosotros, de los panameños, pues, porque no nos manifestamos de la debida forma. Esto que estamos haciendo ahora mismo, este programa, es muy bueno, ¿no? ¿Verdad? Pero esto tenemos que magnificarlo, reproducirlo. Es decir, si usted le pide a la gente que se manifieste sobre estos problemas y que busquemos todos juntos la solución, nadie quiere salir de su zona de confort, nadie quiere vencer la apatía y manifestarse en los espacios que la democracia permite para cambiar la situación. No lo hacemos. Y lo más triste es que cada 5 años vamos y votamos por el que nos promete más cosas, que es lo mismo que nos prometieron y nos prometieron y nos prometieron, y no salimos de este círculo vicioso. No, y definitivamente la voluntad política, yo igual que Sabrina no tengo mucha esperanza de que en los próximos 2 años se haga algo. Y creo que el mensaje más contundente enviado fue el abandono del diálogo por la Caja del Seguro Social, que forma parte fundamental de la reforma de este sistema de salud. Doctor Jorge Prosperi, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en Mesa Periodista, entrevista interesante. Vamos a darle seguimiento al tema porque esto tiene definitivamente, la pandemia nos restregó en la cara la necesidad de tener sistemas de salud robustos con capacidad de reaccionar. Y yo siempre he dicho y lo voy a reiterar, o sea, la experiencia de la pandemia nos obliga a sacar enseñanzas. Si vivimos la pandemia y no le damos la vuelta a esta crisis y construimos un mejor país, por gusto la vivimos. Doctor Prosperi, muchas gracias y saludos. Gracias a ustedes, que tengan un buen día. Son las 8:46 de la mañana, vámonos a nuestra primera pausa comercial. Cuando regresemos repasamos otros temas que hacen noticias. Vamos a hablar de la Cumbre de las Américas, la presentación del presidente hoy en la reunión de los mandatarios del continente y conversar de otros temas que hacen noticia. Yo les recuerdo, usted está en Mesa Periodista, aquí tienen análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. La Liga de Naciones de la CONCACAF la disfrutas en TV Max. Hoy, nuestra Sele va por su segundo choque ante un aguerrido onceno caribeño que espera dar la sorpresa. Pero aquí en casa, la Sele tiene la última palabra. Panamá, frente a Martinica. Hoy, a las 7 de la noche, en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Por supuesto, junto al mejor equipo, TV Max. Una nueva superproducción turca llega a las noches de TVN. ¿Recuerdas nuestra vida antes del pecado? Nuestra tierra, nuestro origen. Una tragedia marcará su destino. Hemos caído a un pozo que no tiene fondo. Yo y el señor Aga llegamos a un acuerdo. Mi hermano me confió el cuidado de su hijo. Una herencia de amor y venganza. Ciudad Cruel. Muy pronto por TVN. Festival de Música Alfredo de Saint-Malo, dedicado al maestro Edgardo Quintero, a beneficio de las Filarmónicas Infantiles y Juveniles de Panamá, del 22 de junio al 7 de julio, ofreciendo conciertos, clases maestras y talleres, con artistas nacionales e internacionales, boletos de venta en Panatickets y oferta simple. Visita nuestras páginas como Funsincopa o Fundación Sinfonía Concertante de Panamá. Porque ayudamos a los que ayudan. Gente TVN Media, haciendo la diferencia. Un equipo mundial va por la copa. Vive la pasión con el mejor equipo. TV Max, camino a Qatar.
Este sábado, en Se Prendió el Rancho, celebramos el Día del Locutor. Óyeme, pero qué bien. Te traemos los detalles del primer interprovincial de trovadores. No se engañe, carajo. Y que lo diga la gente, este público presente, porque el rancho se prendió. Se Prendió el Rancho, este sábado a las 8, por TV Max, con Freddy Velázquez. La vida lo marcó para siempre. Todo sucedió de pronto, pero terminé entrando al infierno. El destino le dará otra oportunidad. Su hija tiene unas fotos. Si esas fotos llegan a la policía en vez de a mí, su hija va a morir. De hacer justicia. O yo estoy cerca de usted, o los hombres armados. Y conocer el amor. Me enamoré de usted, señorita. No te pierdas la historia del guardaespaldas, que se transformará en el primer héroe turco de la televisión. La verdad. Pronto por TVN. El Yankee Stadium abre sus puertas para recibir a otro de sus temidos rivales de división. Este martes, ¿habrá fiesta de bombazos en el Bronx o los pitchers vendrán dominantes? Rays de Tampa chocan frente a los Yankees de Nueva York a las 6 de la tarde. El mejor béisbol del planeta, la Gran Carpa. Lo disfrutas con el mejor equipo por TV Max. Les reitero la bienvenida a Mesa de Periodistas de este jueves 9 de junio. Gracias por acompañarnos. Axel Rivera les saluda en compañía de Fernando Martínez y Sabrina Bacal. Bien, entramos al segundo tema de análisis. Cumbre de las Américas entra en sus momentos más importantes, la reunión de mandatarios del continente. Hoy el presidente de la República debe hacer uso de la palabra ante sus homólogos. Debe tener también la reunión bilateral con Gabriel Boric, con el presidente de Chile. Creo que la cumbre, como lo habíamos dicho, deslucida. No he visto mayores resultados. Simplemente continúan en los medios internacionales los análisis de quién fue, quién no fue, por qué no fueron. Vamos a ver, definitivamente faltan todavía 2 días de cumbre, vamos a ver sus principales resultados, los conoceremos entre el viernes y sábado, pero hasta ahora no ha habido algo mayores resultados, tomando en cuenta que hay escenarios concretos que está viviendo la región, uno de ellos migración, está el cambio climático, está la pandemia, cómo la vamos a enfrentar, los problemas de la democracia, porque la región vive una inestabilidad democrática importante, ¿no? Pero bueno, hoy el presidente de la República, Laurentino Cortizo, como parte de su agenda, habla ante los presidentes del continente. Sabrina Bacal, ¿qué piensas de la cumbre hasta ahora? Sí, bueno, como lo habíamos dicho antes, una cumbre que será más recordada por sus ausencias que por sus acuerdos. Ayer, precisamente, en un panel donde también participaba el secretario de Estado de Estados Unidos, la canciller panameña hablaba de la necesidad de rendición de cuentas en esas cumbres, o sea, empezar cada cumbre o cada reunión de países y de sus representantes con los logros de la cumbre anterior, con qué se logró y con algún tipo de seguimiento. Y básicamente entiendo, hoy Estados Unidos va a presentar una propuesta para la lucha contra el cambio climático en las Américas. 5 nuevos países se suman a otros 15 en una iniciativa para generar un 70% de electricidad renovable en el 2030. Lo recoge el diario El País de España. He visto poquísima cobertura mediática. Muy poca, es cierto. Leía un análisis en el Washington Post de cómo Boric, precisamente el presidente chileno, representa a una nueva generación y a un nuevo tipo de izquierda en América Latina, ya que esta cumbre, estamos viendo a Andrés Manuel López Obrador, que bueno, su papel para el boicot de la cumbre será recordado, y que representa otro tipo de izquierda que podría llevarse mucho mejor con la administración Biden, porque definitivamente que con esta cumbre la administración pues empezó con el pie izquierdo
con el pie izquierdo con la izquierda, valga la redundancia. Pero es lo que he visto hasta ahora, poquísima cobertura mediática. Las declaraciones del presidente Laurentino Cortizo sobre negociaciones con China a nivel comercial, que tampoco son nuevas, en el viaje de la canciller a Asia, se habían retomado esos temas. Yo creo que algunos interpretamos que eso podía ser una estrategia de negociación de cara a que Panamá ha pedido renegociar algunos términos del TPC con Estados Unidos. Así que creo que es lo único a destacar hasta el momento. Hay que esperar el día de hoy, definitivamente, para poder hacer un balance, porque hoy es el día importante. Sí. Y bueno, básicamente eso es. Sí. Bueno, ayer fue el saludo protocolar del anfitrión al presidente Cortizo. Sí, a todos los presidentes, tengo entendido. Sí, exacto, a todos los bueno, ayer se tomaron la foto, pues, el saludo protocolar. Yo me gustaría destacar o analizar 4 temas importantes de lo que hasta ahora ha dicho el presidente, el presidente Cortizo, en el contexto de la cumbre. Se refirió a los ausentes y dijo que en su caso él los hubiera invitado, lo cual, digamos, es una afirmación bastante interesante. Dijo textualmente, abro comillas, en el caso particular mío, prefiero no tenerlos tan distanciados, sino más cerca y trabajar en la diplomacia. En todo conflicto, siempre que nos sentemos a hablar, la mejor salida es la diplomacia. Fue lo que dijo, refiriéndose al tema de la ausencia de Cuba, Nicaragua y Venezuela. 2. Dijo que era importante que Estados Unidos mire más hacia América Latina. Y se refirió específicamente a que Colombia y Panamá deberían recibir más ayuda de Estados Unidos con respecto al tema migratorio. Me parece también una afirmación válida en el contexto de este encuentro. Y habló obviamente del tema de la urgencia que tiene Panamá de que Estados Unidos se siente a negociar algunos cambios en el TPC, en el tema agropecuario también. Y para mí, a pesar de que ya lo había dicho la canciller Sabrina y a pesar de que ya era anunciado, para mí es relevante que lo haya dicho en el contexto de la cumbre, que se van a reiniciar las negociaciones con China. Ese es un mensaje que para mí está codificado, porque estas negociaciones estarían orientadas principalmente a los rubros con los cuales Panamá tiene problemas con Estados Unidos. Permíteme, Fernando, vamos a escuchar los audios del presidente, una entrevista que le diera el presidente Cortizo a la cadena de televisión France 24, hablando precisamente sobre esos 2 temas. El tema de las negociaciones con China y el tema de revisar el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos. Vamos a escuchar las palabras del presidente Cortizo. Nosotros vamos a reiniciar esas negociaciones con China. Ese proceso ya inició con la administración pasada de Panamá. Ese proceso tiene que realinearse más hacia el tema agropecuario desde el punto de vista de Panamá. E independientemente de las asimetrías, estamos hablando de una economía sumamente fuerte, segunda más potente del mundo, con Panamá. Pero eso no significa que porque Panamá sea chico, nosotros nos hemos sentado con potencias como Estados Unidos a negociar de tú a tú. Y nosotros con China también vamos a negociar de tú a tú, bajo la condición de, en mayúscula, negrita y subrayada, respeto. Nuestra balanza comercial con Estados Unidos es
sumamente favorable, pero extremadamente favorable a los Estados Unidos. Y para nosotros el sector agropecuario, especialmente esos 4 productos, es vital, es fundamental para la paz social. Esas 4 actividades representan una generación de empleo muy importante para el país. Entonces, yo espero que Estados Unidos se siente con nosotros, que conversemos y que busque una manera de llegar a entendimientos positivos para Panamá y Estados Unidos. Palabras que diera el presidente Laurentino Cortizo en declaraciones a la cadena televisiva Fran 24 en el marco de la Cumbre de las Américas. Seguimos, Fernando, con el análisis. Es que para mí es vital inferir que esto que él dice, ¿no? Panamá no va a arriesgar su paz social o lo que significaría que por el TPC con Estados Unidos se vean afectados o golpeados el sector avícola, el sector de arroz, el sector de cerdos, el sector de lácteos. O sea, los pocos productos en los que Panamá ha tenido un nivel, un incremento en el mundo, en el sector agropecuario, y lo que está diciendo, palabras más, palabras menos, sin decirlo tan directamente, es bueno, si Estados Unidos no quiere ayudarnos a resolver esto, que pondría en peligro la paz social del país, nosotros buscaremos cómo hacemos para que no nos compre China, pues, o para que estos temas tengan una solución en la relación comercial con China. Entonces, yo lo veo así, pues, para eso definitivamente es la diplomacia. Y los mensajes, en mi opinión, están teledirigidos, ¿no? Así que no considero que estas afirmaciones dadas en el contexto de la cumbre han sido afirmaciones correctas, coherentes con lo que debería ser o lo que debe ser nuestra estrategia de país. Sabrina. Sí, coincido contigo, Nando. Definitivamente no es lo mismo que en un momento en que Panamá está pidiendo renegociar algunos términos del acuerdo de TPC con Estados Unidos, la canciller lo hable en China, a que lo haga el propio presidente en el marco de la Cumbre de las Américas. Y quizá pienso un poco en el análisis que hacía el doctor Ritter la semana pasada sobre lo que han conseguido los países que sí asistieron o que decidieron asistir a pesar del boicot de otros que han conseguido reuniones bilaterales. Bueno, probablemente como parte de la estrategia de Panamá, pensémoslo, nosotros vamos, nosotros apoyamos, pero esto es importante para nosotros y lo estamos diciendo en medios y por eso creo que es correcto. También lo que dices del apoyo evidentemente económico para la crisis migratoria, en la que Panamá no solamente tiene un alto costo desde el punto de vista logístico y económico, sino que también ha jugado un papel de liderazgo muy pocas veces reconocido, que fue reconocido quizás solamente en la reunión que se dio en Panamá de temas migratorios. Así que definitivamente el lugar y el momento es importante y el interlocutor, que venga del propio presidente Laurentino Cortizo. No, y en temas migratorios, recordarle que me parece bien, creo que Panamá ha sido consistente en eso, ¿no? Y Panamá más que Colombia, yo no creo que Colombia esté gastando mucho, sí está invirtiendo dinero fuerte y realmente, en el tema de migración, de nada más la infraestructura que mantienen Darién, la logística, el tema de salud. La atención en materia de salud, correcto. Ellos son atendidos en materia de salud aquí en Panamá. Y Panamá los transporta, bueno, en fin, yo no tengo una cifra actualizada, pero sí es importante el dinero que el país podría invertir en otras necesidades. Además, recordemos que este anuncio que hizo Kamala Harris también, en el contexto de la cumbre, de que va a dar algo así como $1.600 millones, están destinados al Triángulo Norte de Centroamérica. Honduras, El Salvador y Guatemala. Básicamente es una petición que hizo López Obrador. O sea, López Obrador le dijo a Estados Unidos, tiene que invertir al menos 4.000 millones, decía él. Entonces, este es un guiño de ojo o esto estaba programado seguramente, no sé, que Estados Unidos hace esa petición
pero no nos alcanza a nosotros. Nosotros estamos más al sur del Triángulo Norte. Entonces, lo que ha hecho correctamente el presidente es decir, hey, nosotros estamos aquí, nosotros también estamos poniendo nuestra cuota, nuestra parte en este tema migratorio. Entonces, no, y un problema creado por los Estados Unidos realmente. El problema migratorio es un problema norteamericano creado por ellos. Y nosotros somos los que realmente lo estamos enfrentando. Somos la primera trinchera de combate del problema migratorio en los Estados Unidos. No es creado con ellos, no es creado por ellos, es creado por las circunstancias en cada uno de los países. Bueno, sí. Pero al ser ellos el país destino, tienen una responsabilidad primordial. Y el tema migratorio es un tema de muchísima importancia en política interna estadounidense. Pero decir que es creado por Estados Unidos, digo, no es creado por las circunstancias políticas, económicas y sociales de los países de donde salen los migrantes. Pero sí el país destino tiene una responsabilidad esencial. Total. Yo soy de los que piensa que la crisis económica de nuestros países guarda mucha relación con Estados Unidos, pero bueno, esa sería una larga discusión que yo creo que no vale la pena iniciar ahora. Bien, bueno, la Cumbre de las Américas cumple, hoy siguen las sesiones, la participación de los presidentes discutiendo los temas. El presidente de la República, le reitero, debe hablar hoy ante los mandatarios del continente. Así que seguiremos la cobertura y vamos a ver los resultados. La cumbre culmina mañana, la novena Cumbre de las Américas, que se desarrolla en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Son las 9:06 de la mañana, vamos a nuestra segunda y última pausa comercial. Cuando regresemos, revisamos otros temas que hacen noticia. Vamos a hablar un poco de la ley del veto, de la polémica ley del lago Bayano, y recordar los 35 años de creación de La Cruzada Civilista. Yo les recuerdo, usted está en Mese Periodista, aquí el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. La Liga de Naciones de la CONCACAF la disfrutas en TV Max. Hoy, nuestra Sele va por su segundo choque ante un aguerrido onceno caribeño que espera dar la sorpresa. Pero aquí en casa, la Sele tiene la última palabra. Panamá, frente a Martinica. Hoy, a las 7 de la noche, en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Por supuesto, junto al mejor equipo, TV Max. Ya está llegando a Panamá, directo a los estudios de TVN. El secreto mejor guardado y que todos querrán descubrir. ¿Quién es la máscara? El evento televisivo del año. Pronto en TVN. De lunes a viernes en Somos la Sele. Mantente informado con toda la actualidad del mundo del deporte. Importante resaltar lo que pasa en nuestra liga. Junto al mejor equipo de deportes. Ricky Casa, Salva Saldaña y el gran Julio Chevelú. Somos la Sele. De lunes a viernes a la 1 de la tarde por TV Max. Con las botellas de vidrio, no las botes, mejor recíclalas. Haciendo esto evitarás la extracción de materia prima de la naturaleza para la confección de nuevas botellas, al no producir más propicias el ahorro energético, lo que a su vez reduce el CO2, mitigando el cambio climático. Si quieres seguir viviendo en este planeta, no lo botes, mejor recicla en las estaciones de reciclaje que tenemos todos los meses para la recolección de tus desechos. En el mes del ambiente, no lo botes, mejor recicla.
Los lunes desde las 10 de la noche te espera un programa único, Batacazo, lo mejor del fútbol panameño e internacional. Ya nos preparamos para programas especiales de la selección. Será analizado por Julio Chevelú, Raúl Ochoa y Jean Paul. De la radio a la televisión, no te pierdas Batacazo, solo por TV Max. Cuéntame qué sucede bajo nuestro techo. Explícame. A Fekeli no se le escapa una. ¿Crees que hay algo? No lo siento, lo vi. Fikret está en la cuerda floja. ¿Qué pasó? Está enamorado de Mukjan. Jueves de confesiones en tu novelón. Si no me quieres decir a mí, ¿a quién se lo dirás? Yo maté a Gatib. Zuleika, a las 8 por TVN. Mira la tercera temporada de Zuleika con TVN Pass VIP. Donde quieras, cuando quieras. Adquiérelo ya. El Yankee Stadium abre sus puertas para recibir a otro de sus temidos rivales de división. Este martes, ¿habrá fiesta de bombazos en el Bronx o los pitchers vendrán dominantes? Rays de Tampa chocan frente a los Yankees de Nueva York a las 6 de la tarde. El mejor béisbol del planeta, la Gran Carpa. Lo disfrutas con el mejor equipo por TV Max. Recta final de Mesa Periodistas, repasamos algunos temas que hacen noticia hoy. Bien, Fernando, minutos para reflexionar, recordar, hoy se cumplen 35 años de la creación de la Cruzada Civilista. En aquel momento, cómo se organizó el país, cómo se organizó la sociedad civil para enfrentar a la dictadura del momento. Hoy lo decía Aurelio Yeyito Barría, principalmente combatir la corrupción y el abuso de poder por parte de la estructura militar del momento. Yo lo que quiero rescatar y reflexionar es la necesidad de que el país tenga cruzadas nacionales y que la acción ciudadana se convierta en el motor de esas cruzadas nacionales. Panamá ha tenido dos grandes cruzadas nacionales que yo recuerde. Una de ellas fue la reversión del canal. Y que tuvo una acción ciudadana que definitivamente marcó la diferencia, que fue el 9 de enero del 64. Fue una explosión netamente ciudadana que movió el motor de esa cruzada de conseguir la soberanía total y la reversión del canal. A finales de la década de los 80, definitivamente también hubo una explosión ciudadana que terminó con la cruzada civilista, creando otra nueva cruzada de libertad, de tratar de combatir lo que era el abuso de poder, de tratar de combatir la corrupción. Y yo creo que esos discursos tienen vigencia en el 2022. Panamá tiene que volver a crear sus cruzadas nacionales. Pobreza, corrupción, fiscalizar a los gobiernos, exigir, pedir la rendición de cuentas. Y creo que lo que nos está fallando también es la acción ciudadana. La acción ciudadana es de diferentes formas, desde la protesta, desde la marcha, desde el exigir la rendición de cuentas y hasta, muy importante, el voto a conciencia, o sea, votar por la mejor persona. Porque eso es parte de lo que yo creo que es la principal cruzada que nosotros tenemos que enfrentar ahora a los panameños, que es exigirle a nuestras autoridades que gobiernen para el bien del desarrollo del país. Eso tiene que ver mucho con combatir la corrupción. Y eso, para mí, el esfuerzo más importante de un ciudadano está en el voto. Y yo los exhorto a que definitivamente esos principios que movieron la acción ciudadana y las cruzadas de la reversión del canal y la cruzada de combatir el abuso de poder de la época de los militares, creo que también nos tiene que mover ahora a exigir que el gobierno gobierne para el desarrollo del país, gobierne para todos. Esa es mi reflexión a 35 años de creada la Cruzada Civilista. Bueno, yo voy a decir dos cosas que a alguna gente no le van a gustar, pero para no deshonrar mi tradición de sinceridad frente a este micrófono las voy a decir. Miren, el civilismo es una idea que surge de la oposición de un gobierno de civiles versus un gobierno de militares.
pero yo soy de la opinión de que en Panamá hubo mucho militarismo antes de 1968, antes del golpe militar. Nuestra vieja oligarquía era militarista. José Antonio Ramón Cantera primero fue comandante en jefe de la Guardia Nacional. Él creó la Guardia Nacional, por cierto, que era primero policía y después Guardia Nacional, impulsada por una reforma de modernización institucional que promovían los gobiernos de los Estados Unidos de la época. Y la violación de derechos humanos y la participación de los militares en la política fue promovida por la partidocracia de este país antes de 1968 y promovida, repito, por los gobiernos de Estados Unidos, porque Estados Unidos en esa época libraba una guerra contra el comunismo. Existía la Unión Soviética y existía la influencia de la izquierda insurreccional en toda América Latina. Y los norteamericanos, la doctrina militar de Estados Unidos era que los militares en cada uno de nuestros países sirvieran como herramienta de persecución y represión de esas propuestas insurreccionales que surgían al calor de las crisis sociales, etcétera, de la época. Y los militares eran los que, a partir de esta guerra contra los movimientos revolucionarios, se acostumbraron a violar los derechos humanos de las personas. Después vino el golpe militar en el año 68 y viene toda la historia en la cual ya sin una directa, pero sí de alguna forma velada, participación de los partidos políticos del país, los militares asumieron el control de toda la institucionalidad. En un momento determinado eso llegó a una crisis. Muerto Torrijos, que de una forma u otra jugó un papel mediador de la crisis social y económica del país y ejerció un liderazgo. Surgió Noriega y se produjo el nivel de confrontación que todos conocemos. Y en el calor de esta confrontación surge la cruzada civilista. Y la cruzada civilista surge, lo más importante para mí, es que surge como un movimiento cívico contra Noriega, contra lo que él representaba. A ese movimiento cívico se sumaron los partidos políticos. El Molirena, el partido... todos los partidos... Cristiana. La Democracia Cristiana. Menos el PRD. Por supuesto. Todos estos partidos, salvo la Democracia Cristiana y salvo el liderazgo del doctor Ricardo Arias Calderón, no tenían una visión distinta a la partidocracia tradicional, me van a perdonar. Yo no creo que en la coyuntura de la cruzada civilista estos partidos tuvieran una visión de refundar el Estado. Y eso quedó demostrado por un hecho muy sencillo. Ocurrió una invasión y la invasión, con todas las desgracias que significa una invasión, abrió una oportunidad de oro para que este liderazgo que había empujado la oposición a Noriega aprovecharan la coyuntura para refundar el Estado y crear instituciones que tuvieran la fortaleza de llevar una democracia, ahora sí, una democracia liberal a buen término. En mi opinión, Ricardo Arias Calderón tenía esa visión, sí tenía una visión que yo puedo no compartir y que mucha gente puede no compartir, pero sí tenía una visión de lo que había que hacer, de en qué había que convertir las instituciones de seguridad del Estado, en qué había que hacer esto, lo otro. Repito, cualquiera puede estar en desacuerdo, pero tenía una visión. Los otros no, los otros llegaron al poder para servirse del poder. Y Endara cometió el gravísimo error de sacar a Ricardo Arias Calderón de lo cual significó una ruptura y gobiernos sucesivos de la partidocracia
nos han legado el país que tenemos hoy. Toda la partidocracia, no excluyo a nadie. Así es. No excluyo al PRD. ¿Me explico? Sí, que ha tenido mucha culpa. Por supuesto. Pero donde yo creo que también hubo un error, que había un liderazgo civilista, no de partidos, que pudo, en la coyuntura de la posinvasión, convertirse en un liderazgo reorientador de esa energía que ellos habían acumulado. Y yo no diré que se tenían que convertir en partidos, pero sí en movimiento, o sí continuar ejerciendo algún nivel de censura sobre lo que siguió después. Pero lo que hicieron los líderes de esta cruzada fue que los que no militaban en el partido fue que se hicieron a un lado y hicieron el vacío, y ese vacío fue llenado rápidamente. Por eso lo que yo dije ayer sobre mis amigos Juan Diego Vázquez y Silva. Correcto. En política, cuando tú abres un vacío, tú mismo, si tú quieres que ese vacío tenga sentido, llénalo tú con otra persona o ve cómo haces, pero no haces el vacío y ya, pues, y me voy y por arte de magia, las cosas no funcionan así. Y la historia es muy rica para no entender estos procesos, que son procesos complejos, porque lo que la sociedad es hoy es resultado de los errores que cometimos y que hemos venido cometiendo a lo largo de todos estos años. Y hoy ya el tema, a menos que el comisionado Pino se decida convertir en un defensor abierto del militarismo, o no sé, o que alguien en una de nuestras instituciones decida que hay que refundar el militarismo en el país, el tema de civilismo versus militarismo no es el tema de hoy. El tema de hoy es la corrupción. Correcto. La pobreza, la desigualdad. La desigualdad, la institucionalidad, correcto, fortalecer al Estado, reformar el Estado. Entonces, si hubiera ahora el espacio, y aquí es donde yo quiero concentrar el mensaje, a Vamos Panamá y a todos los independientes, no de libre postulación, es que, bueno, puede que en la sociedad haya un espacio. Fíjense lo que está pasando en Colombia. En Colombia, los dos candidatos son... El pueblo colombiano votó contra la partidocracia colombiana. Y es muy posible que en la coyuntura actual en Panamá haya un espacio antipartidocracia. Ese espacio algún liderazgo lo tiene que llenar, pero eso nadie te lo va a regalar, ¿no? Como a Rubén Blade nadie le va a llevar la postulación a la puerta de su casa. Tienes que ganártelo. Pero estoy citando a Rubén solamente como un ejemplo. Ahora no vayan a decir que yo estoy promoviendo ninguna candidatura. El que sea. El país necesita un liderazgo que plantee la transformación del Estado. Así es. Y que realmente, bueno, si esta va a ser una democracia liberal, bueno, que la justicia funcione, que funcione la asamblea, que no sea lo que es. Me explico, que el ejecutivo, esto que acabamos de ver, la salud, etcétera, que todos estos temas que nosotros, digamos, bueno, el Estado está en función de los temas de la sociedad. Hay un espacio, yo creo que sí, ese espacio está allí. Tu análisis... ¿Cómo y con quién se llena? Esa es la gran... Tu análisis refuerza lo que yo decía, Fernando. La historia, tú tocaste temas, crisis, procesos, corregir errores, historia. La historia nos dice que cada cierto tiempo esta sociedad, la nuestra, porque me imagino que se puede aplicar para otros países, necesita cruzadas, necesita líderes. ¿Oh, sí? Ajá. Y esa es la reflexión que debemos hacer a 35 años de la cruzada civilista. Ahora, corremos la cruzada civilista, la acción cívica, la acción ciudadana contra los militares pasó. Esa pasó, la histórica, la coyuntura de momento, la coyuntura de este momento, en tiempo y espacio, creo que nos exige también una cruzada. Creo que exige líderes y nos exige la acción ciudadana. Y en ambos nos hemos quedado. ¿Por qué sí se pudo hacer la cruzada y la acción ciudadana para revertir el canal? ¿Por qué sí se hizo la acción ciudadana y la cruzada para combatir la dictadura militar? Bueno, creo que esa es la reflexión un día como hoy y tratar de renacer, tratar de establecer esas cruzadas
que tengan en esencia una acción ciudadana. Sí, yo nada más quiero decir que en esa búsqueda, en ese espacio que hay antipartidocrático, en esa búsqueda pueden aparecer falsos mesías. Correcto. O pueden aparecer... Los tiempos han cambiado. Esta mañana le recomiendo la lectura del escritor, el brillante escritor colombiano Juan Manuel Vázquez sobre el tema de Colombia. Y él se refiere al candidato que está compitiendo con Petro Rolando. Dice que Rolando Hernández dice que es un candidato de una ignorancia notoria, entre comillas. Pero a la gente le gusta. Exacto. Exacto. Nosotros podemos que eso es parte de la acción ciudadana, es a lo que voy. Nosotros podemos cometer el error de volver a elegir a alguien que fruto de un engaño o de quién sabe qué canto de sirena haga más profunda la crisis. Correctamente. Así mismo es. Nando, nos quedan unos minutos. Yo sé que tú quieres decir algo sobre el veto a la ley que crea, la ley que buscaba entregar a la comarca Guna parte del lago Bayano. Yo sobre esto diré lo que ya dije antes, que los lagos, su cuerpo de agua, los ríos, el mar territorial, las costas, son de la nación panameña, son del Estado. La nación panameña no somos solamente los mestizos. Nosotros somos una nación, un Estado multiétnico. Nosotros somos los gunas, los emberá, los nobes, los descendientes de los criollos, los afrodescendientes, los asiáticos, los descendientes de los asiáticos. Nosotros somos, eso es lo que somos. Y es importante que esto sea el patrimonio de todos. Y yo lo que diré también finalmente es que yo siento que hay algunos proyectos que se aprobaron a última hora de la recién pasada legislatura que tenían el propósito como que de hacer ruido en el sistema, porque este no es el único. Hay otros proyectos, pero ahora ya no alcanza el tiempo para hablar de ellos, que lo que crean es un ruido en el sistema. Y esta vez diré que sí, que el lago Bayano, independientemente de los derechos, por favor, los muy respetables derechos que tiene la nación guna sobre lo que eran sus territorios ancestrales de los gunas de tierra firme y el derecho que tienen a su comarca, la comarca de Madugandí, su delimitación, etcétera, esos son innegables. Pero en el caso del lago, de su cuerpo de agua, me parece que no pertenece a una parte en específico de la nación, de la nación panameña, sino a toda ella. Esa es mi opinión. Yo creo que la justificación de la diputada Ayarza. Es que ese proyecto era para crear dos corregimientos. Sí, exactamente. Entonces, que eso al es lo final metieron un gazapo ahí. Eso no. Y eso no había por dónde verlo. Eso no había por dónde verlo. O sea, definitivamente no había otro camino que vetarlo. Eso no había por dónde verlo. Nada justificaba lo que estaba sucediendo con el lago Bayano. Un tema mucho más profundo, muy delicado, y me parece que la justificación de la ley no lo... Y el tema del lago Bayano, que es un lago artificial, y que yo conocí antes de que fuera lago, por cierto, el tema del lago Bayano es que el agua de ese lago, tarde o temprano, va a jugar un papel fundamental en la estrategia del agua de este país. Y ojalá esto sea la antesala de una discusión coherente sobre cuáles son las alternativas al tema del agua en nuestro país, sobre todo en la región interoceánica. Pero... Final de Mesa Periodista, Fernando. No nos podemos ir sin presentarles las 5 noticias más leídas en tvn-2.com. Son las 5 del momento de Mesa de Periodistas. Se las comparto. En la número 5, Lotería Nacional, sorteo del miércoles 8 de junio del 2022. Ahí tienen los ganadores. Bueno, la lotería en este momento en un debate que va, si renace la idea de la lotería electrónica. Los números 22, 6, 7, 4, 9. Jugaron altos. Vamos con la número 4.
Resumen de noticias, lo que debes leer antes de dormir, el compendio de informaciones del día que se le enviamos en la noche para que usted duerma bien informado. Vamos con la número 3. Cortizo anuncia reinicio de negociaciones con China y espera respuesta de Estados Unidos sobre revisión de Tratado de Promoción Comercial, tema que analizamos hace unos minutos aquí en Mese Periodistas. Palabras dadas del presidente Cortizo a la cadena de televisión France 24. En la número 2, prevén emplear plan de emergencia para recolección de basura en Ciudad de Panamá. Es una situación complicadísima, es una amenaza a la salud en medio de una situación de pandemia, el problema de la basura. La calle está sucia como hace mucho tiempo yo no la veía. Panamá históricamente ha tenido problemas de recolección de basura. Y en la número 1, la más leída, autoridades advierten sobre cadena falsa de bonos de combustible difundida por WhatsApp, para que usted no caiga en engaños, los transportistas beneficiados por esto. Bien, final de Mese Periodistas, gracias por acompañarnos hoy. Les recuerdo, mañana tenemos un compromiso a las 8 en punto de la mañana. Fernando Martínez, ¿no? Mañana. Sí, hasta mañana. Ricardo y Agustín, gracias por el apoyo técnico de hoy. Les recuerdo, 8 en punto de la mañana por TVN Radio 96.5 y TV Max. Los espero mañana, 8 de la mañana, aquí en Mese Periodistas, con el análisis profundo y diferente que te pone al día. Hasta mañana. Mesa de Periodistas.